Ahora, ok, estamos siendo grabados, sonría que nos están grabando. A donde se va y se sonría que la estamos grabando. Ya, vamos a comenzar con una oración para que Dios pueda guiar esta reunión, esta clase desde principio a fin. Amén. Y para que Dios tome el control de todo. Vamos a cerrar nuestros ojitos con reverencia al Señor. Padre bueno, Padre de misericordia, ante su presencia nos presentamos en esta noche, agradeciéndoles la oportunidad que usted nos concede de poder reunirnos y poder aprender más de su bendita palabra, poder aprender, Señor, para entregar lo que por gracia recibimos. Usted es un Dios grande y maravilloso para con cada uno de nosotros. También a la vez le pedimos, Señor, que usted sea bendiciendo y consolando a nuestro obispo Sergio Veloso junto a su familia, ya que ha partido, Señor, nuestra pastora Leonor, esposa, madre, pastora, hija, Padre Santo, los que ya hemos pasado por ese proceso, sabemos que es muy doloroso y que tan solo usted es el único que puede entregar consuelo para nuestras vidas. Bendiga a cada uno de mis hermanos presentes como a mis pastores de igual manera. Abra nuestro entendimiento, Señor, porque queremos obtener gracia y sabiduría de lo alto para poder, Señor, hablar de su bendita palabra. Recibimos todo lo que le hemos pedido porque su palabra nos dice que todo lo que le pidiéramos al Padre, creyendo en el nombre de Jesucristo, usted lo haría. Por lo tanto, finalizamos esta oración en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga. Voy a compartir tan solo un versículo en Proverbios capítulo 20, verso 15. Dice, hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joyas preciosas. Es por eso que debe estar la prudencia en nuestro hablar, en nuestro actuar, en nuestras acciones, pero para eso, para tener la prudencia, debe estar el conocimiento de la palabra de Dios en nuestra vida, dejarnos guiar por Él, que Él pueda guiar nuestro camino, porque dice que lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar es su palabra. Amén. Que el Señor les bendiga en esta noche y quiera usted, mi hermana Chanis, que Dios la use grandemente. Amén, que el Señor nos bendiga. Entonces ya tenemos 16 participantes, estamos en vivo y en directo, como dicen por ahí, y vamos a presentar, hermano Ignacio, ¿me permite ser anfitriona? Aceptar, compartir pantalla, entonces. Ustedes me avisan si se ve, hermano Ignacio, ¿usted me avisa? ¿Se ve? Sí, se ve bien. Ya. ¿No se ve un cuadrito adelante? ¿No? Ya. Es que como los ve, intento verlos a ustedes también, entonces los tengo aquí al ladito de la presentación. Ya. Perfecto, entonces mis hermanos, vamos a iniciar. Como sabemos, estamos en el libro de homilética. Esta es nuestra segunda clase de homilética, que como dijimos era el estudio, ¿cierto?, del sermón. Como se dice comúnmente, la homilética es el arte de predicar. Cómo nosotros estudiamos, ¿cierto?, la ciencia de poder llevar la palabra del Señor a los demás. ¿Ya? Así que estamos en este libro. Hoy vamos a ver varias lecciones, así que vamos a hacerlo rapidito, al igual que la clase anterior. Para mí la clase anterior era más densa. ¿Por qué? Porque había que entender la forma de presentar los diferentes sermones. ¿Ya? Esperemos que con eso ya revisado, más o menos clarito, esta clase se nos haga mucho más amena y mucho más rapidita de ir tratando los contenidos. Perfecto, así que esas son todas las lecciones que vamos a ver hoy. Tenemos
las divisiones, las subdivisiones del sermón, que va a ser cómo nosotros vamos a ir ramificando, ¿cierto?, esta palabra que el Señor nos entregó. Cómo nosotros vamos a ir punteando, ¿cierto?, los principales temas que el Señor, ¿cierto?, nos entregó. ¿Ya? Si vamos a citar otra parte de la Biblia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces nosotros debemos saber organizar nuestro sermón. Como dijimos en la clase anterior, existían diferentes maneras de presentar a la audiencia lo que el Señor nos entregó. ¿Ok? Pero eso también necesita un orden, una organización. No basta solamente con la manera en la cual vamos a hablar de esto, sino necesitamos darle una organización respecto a lo que el Señor quiere que entreguemos. Ya, yo aquí puse que lo que podríamos hacer es realizar un bosquejo como un borrador inicialmente con todas las ideas que se nos vienen a nuestro corazón. Porque cuando el Señor nos entrega una palabra, nos entrega esa palabra y nos entrega como la enseñanza que quiere entregarle a su iglesia. Pero nosotros no podemos pararnos en el púlpito y solo hablar eso, porque si no serían 5 minutitos máximo, ¿cierto? Sino más bien lo que debemos hacer es contextualizar, contar la historia, poder darle, ¿cierto?, una forma y un fondo a todo este mensaje precioso que el Señor tiene que entregar. Entonces, por eso va a ser importante que podamos subdividir nuestro sermón según lo podamos hacer de la manera más ordenada posible. El orden va a ser fundamental dentro de cada una de nuestras predicaciones. ¿Ya? Y aquí el libro nos entrega un hermoso ejemplo que dice el yugo de Cristo y lo separa en 4. ¿Ya? Que el yugo que nos impone, ¿ya?, la lección que esto nos enseña, la bendición que nos promete y el motivo que aduce esto. ¿Ya? ¿Qué es lo que trae como consecuencia? Entonces nos vamos dando cuenta que va de menos a más. O bien, ¿cierto?, de Cristo a la iglesia. Porque finalmente está hablando del yugo, ¿cierto?, que esto nos enseña, que trae una bendición y que finalmente esto cambia nuestras vidas. ¿Ya? Entonces, asimismo, puede ser una manera en la cual usted puede ordenar su sermón. ¿Ya? Desde lo espiritual o lo macro hasta lo particular, hasta la vida de las personas. Y de eso más o menos se trata esta segunda sesión de homilética, de poder ver cómo llevamos a la práctica nuestros sermones. Entonces, avancemos. Ya. Vamos a hacer un ejercicio, ¿ya?, de co-crear un sermón a partir de alguna palabra que el Señor le haya entregado. Así que como yo sé que todos somos bien, ¿cierto?, hijos del Señor, que le buscamos en espíritu y en verdad, y estamos constantemente yendo hacia la palabra del Señor, le quiero preguntar, amén, a nuestra hermana Edith. Hermana Edith, ¿cuál fue la última palabra que el Señor le entregó en su devocional? ¿Se acuerda del libro o del tema que el Señor le entregó? Pero está muteadita mi hermana Edith, tiene que habilitar su micrófono. Ahí sí. Bueno, un saludo para todos primero. Que el Señor les bendiga. Señor le bendiga. Ayer me hablaba en Proverbios y me hablaba de pedir la sabiduría a Dios. Perfecto, entonces mire, ¿ve? La hermana Edith, ¿cierto?, nos alumbró este día. Entonces, el texto bíblico sabemos que en Proverbio. Ahí obviamente hay que colocar el capítulo y el versículo, o bien si es un capítulo, todo lo que le habló el Señor, ahí se verá, ¿cierto? Y el tema o columna vertebral va a ser la sabiduría del Señor. Mi hermana Edith, si a usted le tocara predicar sobre esto, ¿cuál sería la enseñanza que le dejaría a usted a la iglesia? O bien, ¿cuál sería un punto de decisión? Quizás los hermanos tienen que cambiar algo, ¿cierto? Que el Señor le está entregando, que la iglesia tiene que ir hacia una mejora. ¿Cuál sería, mi hermana Edith? Con respecto a la sabiduría, sí, pues yo creo que es lo que
todos queremos de parte de Dios la sabiduría. Y bueno, ayer, por ejemplo, cuando el predicador hablaba, algo me llamó la atención que decía, yo le pido sabiduría a Dios, pero yo soy flojo para leer la Biblia. Entonces, yo pensaba, si yo soy flojo para leer la Biblia, nunca voy a adquirir sabiduría, porque dice que la escritura es que nosotros erramos por falta de conocimiento, y si nosotros no nos interesamos en algo, difícilmente vamos a poder aprender o adquirir esa sabiduría que viene de parte de Dios. Tenemos que primeramente disponernos y pedírsela a Dios, porque dice que Él la dará, y la dará en abundancia si se la pedimos. Perfecto, entonces el punto de decisión o enseñanza sería la búsqueda de la sabiduría, ¿cierto? Porque eso es lo que usted le propondría o quisiera que la iglesia fuera invitada a eso, a buscar la sabiduría, ¿cierto? Y finalmente nos falta un título. Imaginémonos que a usted le toca predicar de esto, mi hermana Edith. ¿Qué título le pondría usted a todo este sermón? Estos van a ser los 4 puntos principales que nosotros vamos a tomar, ¿ya? Para iniciar en nuestra escritura de nuestro sermón. ¿Cuál sería el título, mi hermana Edith? Un poco difícil así como improvisar, pero no sé, como usted bien lo decía, en busca de, por ejemplo. Ya, muy bien. Buscando, ¿cierto? Porque siempre al leer la palabra siempre estamos buscando algo y estamos queriendo recibir algo también. Y cuando uno, por ejemplo, bueno, mi experiencia personal es cuando tengo una aflicción o necesito una respuesta rápida del Señor, uno ora y va a la palabra y dice, Señor, háblame por tu palabra, ilumíname, guíame. Entonces hay una búsqueda. Perfecto, entonces, en busca de. ¿Le gustó el título, no? A mí me gustó. Es llamativo, ¿cierto? Y abre como una incógnita. En busca de. Porque cuando uno lo presenta a la audiencia no va a saber de qué se trata. Así que eso abre muy bien a la motivación. Excelente nuestra hermana Edith. Vamos a ver algún otro hermano que nos quiera contribuir, que el Señor le haya hablado. Si tenemos algún hermano predicador, que el Señor le haya hablado últimamente. Ya, vamos a hacerlo por dedocracia. Nuestro hermano Winston no está hoy día. Amén, mi hermanita. Ahí está, ya. Dígame, mi hermana. A mí ayer el Señor me habló en una palabra, esta se ¿Ya? encontraba en Lucas 22, eran los versículos 60 y 61, que hablaba del negamiento de Pedro, Ya. cuando él negó conocer a Jesucristo. ¿Y cuál es el tema que el Señor le tocó a usted en el corazoncito? Me tocó porque a pesar de que él negó a Jesucristo, Jesucristo lo perdonó. Y lo perdonó a Pedro y le demostró su amor y su misericordia. Y me tocó porque ahí nos demuestra y nos enseña que a pesar de todas las cosas que podamos pasar o lo puedan hacer, nosotros tenemos que saber también perdonar, porque él, siendo el Hijo de Dios, pudo perdonar, nosotros con mayor razón. Eso Amén. me tocó. Ya, mire, vamos a ir ordenando. Entonces, el texto bíblico sería Lucas, ¿cierto? Ahí Lucas. usted nos dijo el capítulo, el versículo. Perfecto. Entonces, nosotros lo primero que vamos a hacer, si es que lo encontramos en la palabra, buscamos al tiro y colocamos nuestro texto bíblico. Después, nuestro tema o columna vertebral. ¿Por qué? Porque a usted el Señor le habló, en este caso con lo que me decía, del perdón de Dios, ¿cierto? Sí. Entonces, el tema o columna vertebral sería el perdón de Dios, ¿ya? Sería como por ese lado. Y el punto de decisión o enseñanza, aquí me faltó la o enseñanza a la iglesia, ¿cuál sería? Si es que a usted le tocara predicar mañana, ¿cuál sería? El saber también perdonar, el que aprendamos a perdonar al hermano. Ya.
Perfecto, entonces, ¿ve? Aprender a perdonar, ¿cierto? Como Cristo nos perdona. Como por ahí iría, ¿cierto? Porque finalmente nuestra invitación a través del sermón que nosotros prediquemos, mis hermanos, es generar un cambio de conducta en la iglesia o una enseñanza, ¿cierto? Entonces, por eso se llama el punto de decisión, porque es una invitación, nosotros no podemos obligar a la gente a que perdone, pero sí la podemos invitar, enseñarla a través de la palabra del Señor. ¿Y qué título le pondría? ¿Qué título le pondría a esta predicación maravillosa? Una segunda oportunidad. Me gustó también. Tenemos buenos predicadores aquí. ¿Ven? Están dotados del Señor. Perfecto, una segunda oportunidad. A mí me gustó bastante. ¿Se da cuenta que con estos 4 puntos podemos iniciar a preparar un sermón? ¿Ya? Amén. Entonces, esto es lo que vamos a comenzar a hacer, mis hermanos. Y recuerde que puede ser que nosotros no encontremos un texto bíblico inicialmente, pero sí una palabra del Señor cuando estemos abriendo la ventana, ¿cierto? Y escuchamos los pajaritos, de pronto el Señor nos entrega de su palabra, nos entrega algo a nuestro corazoncito. Y eso mismo puede ser una motivación para escribir, ¿cierto? Esto que el Señor nos está entregando. ¿Ya? Entonces vamos a avanzar. Vamos a recordar que dependiendo de cómo abordemos esta palabra que el Señor nos entrega, va a ser el tipo de sermón que vamos a escribir. ¿Ya? Como dice aquí abajito, qué abordar y cómo lo vamos a contar dependerá del tipo de sermón que expongamos. Si analizamos el texto, ¿ya? Como palabra a palabra o dicho a dicho de Jesús, ¿ya? Va a ser un sermón textual. Y ahí vimos, ¿cierto?, en la clase anterior que los textuales podían ser hilativos, textual temático, ¿ya? Si nos centramos en el tema, por ejemplo, en el perdón, mi hermana, y usted hace, no sé, una búsqueda de qué significa el perdón, ya psicológicamente, o busca el significado en un diccionario, ¿ya? Eso sería más bien un sermón temático, porque se está basando en el tema. ¿Ya? También puede ser la enseñanza de alguna doctrina. Y si exponemos la historia propiamente tal, y usted se basa, por ejemplo, en la historia de Pedro, de quién fue Pedro, de cómo se encontró con Jesús y va contando toda esta historia, sería expositivo, porque se centraría más bien en la historia, ¿ya?, que en el tema o bien en el texto bíblico. ¿Ya? Eso más o menos es como para ir resumiendo todo lo que vimos en la clase anterior, y vimos, cierto, de ahí la clase anterior que existían, aparte de eso, varias ramificaciones de cada uno de estos temas. Recuerde que eso es solamente para darnos una organización. Esperemos un poquito que voy a hablarle a mi chicoca. Ya, que se ha movido mucho todo el rato. Me pone nerviosa. Perfecto, entonces. Avanzamos. Ay, no se me mueve. Ahí sí, sí. Ya. Algo le pasó a mi cámara. Ese ya lo vimos. Ya, aquí está. Lección 5. Buscando material para el sermón. Ya este también lo habíamos visto, que dijimos que para buscar cierta información o bien material para todo lo que queremos decir, podemos hacerlo a partir del texto bíblico, como ir buscando qué significa cada palabra en algún diccionario bíblico, a través de la concordancia. Hay Biblias que tienen concordancia en su parte de atrás, ya respecto a las frases de ese tiempo, por ejemplo, respecto a nuestras propias vidas y respecto a la iglesia también, si nosotros conocemos la condición en la cual se encuentra la iglesia. Amén. Para arreglar el bosquejo, que va a ser también un tema que nosotros hoy día vamos a trabajar, podemos realizar diferentes ilustraciones, ¿ya? O podemos hacer, ¿cierto?, una búsqueda respecto a las ilustraciones que aparecen también en esas partes de la Biblia, como por ejemplo las parábolas. Nosotros podemos escuchar una parábola de Jesús
pero ir a qué significaba en ese tiempo, por ejemplo, la semilla de mostaza. ¿Ya? Entonces usted va buscando material respecto a esa ilustración, a la semilla de mostaza. ¿Qué significaba en ese tiempo? ¿Ya? Entonces ahí complementamos lo que dice la palabra del Señor con el material que estamos buscando. ¿Ya? Siempre lo más importante va a ser lo que el Señor nos entregó a nosotros, más allá de la información que nosotros encontremos. ¿Por qué? Porque me ha tocado escuchar predicadores que dan unos temas geniales, como expositores muy buenos, pero no sabemos cuál fue la parte donde el Señor está hablando. ¿Ya? Entonces, es importante que nosotros cuidemos eso, porque por mucha palabra que nosotros podamos entregar, mucho contenido, siempre menos es más. ¿Y a qué me refiero? Que puede ser pequeñito quizás su sermón, pero puede ser preciso. ¿Ya? Puede ser conciso, aquello que Dios quiere entregar. ¿Ya? Entonces, cuando es mucho, 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 el que mucho abarca, poco aprieta, dicen por ahí. Y nosotros necesitamos dejar una enseñanza, dejar, como decíamos, ¿cierto?, un punto de decisión en la iglesia. Entonces tenemos que, respecto a la introducción, también podemos hacer, ¿cierto?, una búsqueda de un material, por ejemplo, como decía adelante, buscar en Google qué significa tal palabra, ¿cierto? Hay personas que buscan, dicen, según la RAE, el diccionario, ¿cierto?, de la Real Academia Española, esta palabra significa tanto. Eso viene de perilla, ¿cierto?, para poder entender mejor a qué se refiere la palabra del Señor, ¿cierto?, o a qué se refiere la traducción propiamente tal de la palabra del Señor. ¿Ya? Y también a la luz del contexto sobre el texto. O sea, en qué momento se escribió, cómo se escribió. Y ahí hacemos, ¿cierto?, ejercicios más bien hermenéuticos, que es algo que también vamos a aprender durante este año de enseñanza, ¿ya? De cómo ir al contexto bíblico y todo eso. ¿Ya? Pero en general todo esto, información en la que podemos buscar. ¿Ya? El tema es cómo poder toda esta información resumirla. Porque si no tendríamos sermones de 10 páginas, ¿cierto? Si escribiéramos cada una de las ideas que se nos vienen a la mente. Nosotros lo que debemos hacer es organizarlo según la enseñanza que queremos dejar. Recordemos que la columna vertebral es el tema. Entonces, en el caso, ¿cierto?, de nuestra hermana Edith, el tema principal era la sabiduría. Entonces ahí nuestra hermana Edith, si lo hace, por ejemplo, de manera temática, ella explicaría qué es la sabiduría, para qué sirve, cómo los cristianos, por ejemplo, podemos usarla, ¿cierto? Y finalmente, cuando ya abre la necesidad al público de entender que es necesaria la sabiduría, explicar cómo buscarla. Y finalmente hacer la invitación a buscar la sabiduría. ¿Ya? Esa podría ser una manera de presentar el sermón. ¿Por qué? Porque ella necesita organizarlo. ¿Ya? Entonces, siempre tenemos que organizar nuestro sermón que vaya con los siguientes pasos. Primero vamos a tener una introducción, que va a ser cuando usted se saluda, ¿cierto? Porque uno no llega y se pone a predicar al tiro, uno tiene que saludar a la iglesia, ¿cierto? Motivarla a escuchar el sermón. Entonces ahí vamos a ver diferentes maneras de poder motivar a la audiencia, porque a veces los hermanos, imagínense, le toca predicar en una vigilia, están así, ¿cierto? Cansaditos. Entonces también dependiendo del culto que nos toque compartir la palabra del Señor, va a ser importante la manera en la cual nos paremos, nos posicionemos, porque es diferente ir a un servicio, ¿cierto?, fúnebre, como nuestro pastor nos comentaba que estuvieron acompañando ellos y compartir algo de la palabra del Señor, que estar en una vigilia de jóvenes, ¿cierto? Es totalmente diferente. O en una vigilia de oración de las hermanas Dorcas, ¿ya? Entonces siempre nosotros vamos a tener una introducción y una conclusión, ¿ya? Esas dos partes son importantes, pero ahora nos vamos a centrar en la parte del medio, que es el desarrollo. El desarrollo nosotros lo vamos a organizar colocando diferentes puntos. Estos puntos se pueden organizar de lo general a lo particular, es decir, de lo macro, explicando todo, y después llevándolo a la vida personal de los oyentes. ¿Ok? Puede organizarse de lo ausente
a lo presente, es decir, a través de una ilustración, cómo llevarlo a lo cotidiano. ¿Ya? Siempre vamos a respetar el orden cronológico. Por ejemplo, si es que usted quiere dar un sermón de orden narrativo, ¿cierto? Un sermón expositivo donde cuenta la historia de Noé. Propongámoslo que usted va a contar la historia de Noé, ¿cierto? Tiene que partir con el inicio. No puede partir, ¿cierto?, con que Noé ya se bajó del arca, sino que tiene que partir y contar, bueno, ¿por qué Noé construyó un arca? ¿Cierto? Y cuenta que la tierra estaba, los hombres estaban malos, ¿cierto? Y el Señor decidió, entonces tiene que respetar el orden cronológico, porque si no se respeta el orden cronológico, entonces puede haber una desorganización en el pensamiento del oyente, o bien el oyente va a estar, le faltó esta parte. Los más curiosos, ¿cierto? Y los más busquillas van a estar, el hermano se le olvidó esto. Y no va a permitir que el Espíritu Santo obre en esa persona porque, ¿cierto? La carne es débil. Y el hermano que ya sabemos que es cascarrabia va a estar pasando rabia. Y aquellos que no conocen tanto de la palabra del Señor pueden ser confundidos y por lo tanto lo mejor es respetar el orden cronológico. ¿Ya? Así que si a usted le gusta predicar de esta manera, a través de historias, de relatos bíblicos, seamos muy cuidadosos en el orden cronológico. Perfecto, así que si usted va a hablar de la historia de David, puede leer un texto bíblico, por ejemplo, cuando ya David, no sé, un salmo, ¿cierto?, donde David pecó y todo. Pero cuando usted tome su introducción y cuente el relato, no cuente la historia solo desde que pecó, sino quién fue él, ¿ya? Para ir dejando clarito siempre a nuestros hermanos, porque así como podemos tener audiencia muy sabia de las cosas del Señor, hay audiencia joven, hay niños que están escuchando a veces, y también tenemos audiencia nuevita en las cosas del Señor que quieren aprender. Ya, entonces vamos a respetar el orden cronológico. Otra manera también de nosotros poder organizar nuestro sermón es a través de causa, manifestación, efecto. Esto es más o menos lo que la hermana Edith nos decía, ¿cierto? Pero si uno no tiene ganas de leer la palabra del Señor, ¿cómo va a adquirir sabiduría? No sé, ¿cierto? Si queremos adquirir sabiduría, necesitamos una causa, una manifestación y finalmente el efecto, ¿cierto? Si nosotros anhelamos más del Señor, lo buscamos en oración y finalmente eso va a traer, ¿cierto?, en oración y búsqueda de su palabra, y finalmente esto va a traer sabiduría. ¿Se da cuenta? Entonces usted, ¿qué puede hacer? A la manera de ordenar su sermón, buscar la causa, ¿cierto?, que el ser humano necesita relacionarse con Dios, que el ser humano necesita la sabiduría, porque si no, nos mandamos muchos condoros, ¿cierto?, porque estamos alejados del diseño del Señor. Pecamos sin cesar, creemos que los placeres son una buena elección y no es así, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesitamos? Anhelar de Dios, relacionarnos con Dios. La manifestación, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? A través de la lectura, ¿cierto? Por ahí le dicen la dieta del pavo. Palabra, ¿cierto? Alabanza, vigilia, oración. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así nosotros estamos buscando al Señor. Y finalmente el efecto, lo que traería esto sería sabiduría y orden a nuestras vidas. ¿Ve? Entonces ahí tenemos, ¿cierto? Causa, manifestación, efecto. Durante el desarrollo del sermón. En la conclusión usted le va a hacer la invitación a los hermanos a que busquen la sabiduría. ¿Ya? Otra forma también, que aquí yo la coloqué, esta no está en el libro, es enumerando pasos como un manual. Por ejemplo, usted puede decir 3 pasos para mejorar el diálogo familiar. ¿Ya? Y usted puede tomar, ¿cierto?, y leer la historia en que, por ejemplo, Jesús convierte el agua en vino. Y nos damos cuenta que fue María la que le pide, ¿cierto?, a Jesús que convierta el agua en vino. Entonces nos damos cuenta que hay una mamá que se relaciona con su hijo, ¿cierto?, que le pide cosas a su hijo. Tenemos una pregunta. Ya, vamos a ver. Mi hermana Tamara, abra su micrófono y cuéntenos. Hola, buenas noches a todos mis hermanos. Un gusto saludarles a través de esta plataforma. Lo que ocurre es que no alcancé a anotar
el tema que había expuesto la hermana Edith, que, o sea, la hermana porque está como súper bueno, estoy anotando todos los puntos como usted los explicó, pero me gustaría el título que le habíamos dado al nombre y no alcancé a anotar ¿Los 4 puntos? no, los capítulos de para hacer el ejemplo y la relación al ejemplo de la hermana, que está súper bueno. Hermana Edith, ilumínanos. Recuerdo que eran proverbios. ¿Se acuerda cuánto, mi hermana Edith? Era Proverbios. Uy, no soy muy buena para acordarme de las citas, en realidad. Sí, pero creo que aquí lo tengo. Proverbios 20 creo que había dicho. Sí. Era Proverbio 1. Y ahí la esperamos, no se preocupen. Y el título era En busca de. Sí, era el Proverbios 1 y el versículo 2 dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Bueno, el tema era que hablaba de la sabiduría, no me recuerdo, no sé lo que la hermana en realidad quiere como en específico lo que dije. El texto era la sabiduría. Era solamente el nombre del título y los capítulos, porque estoy anotando todos los puntos que dio la hermana Chanae, entonces después se me va a hacer más fácil relacionar el ejemplo. Solo por eso, hermano. Ya, perfecto. Entonces, sí, estos 4 principios que vimos al inicio es para que nos podamos organizar al momento que nos toque predicar, ¿ya? Porque la idea es que de acá salgan predicadores y salgan buenos predicadores, predicadores que lleven la palabra del Señor y que no lleven su historia, porque ya estamos cansados de gente que habla de sí mismo. Queremos gente que hable de la verdad del Señor, que hable la palabra del Señor, ¿cierto? Porque eso es lo que es un bálsamo para nuestras vidas. Eso es lo que transforma al ser humano, amén. Así que de acá, los mejores predicadores. ¿Ya? Entonces, mis hermanos, el ejemplo de la hermana Edith se llamaba En busca de el título mi hermana Tamara. Para que ahí lo anote y como ella decía, al parecer en Proverbios 1, del 1 del 2 por ahí. ¿Ya? De todas maneras, Proverbio igual habla harto de la sabiduría, así que puede ser que usted vaya nuevamente y tome otros conceptos ahí. Seguimos entonces avanzando, enumerando los pasos, dijimos, como un manual. Ya, esta yo voy a decir al tiro de quién la aprendí. Se la aprendí a mi esposo. ¿Por qué? Porque mi esposo, cuando predica, dice, entonces vamos a ver. Y dice, 1 esto, y va cerrando un punto, como que lo abre y lo cierra, lo encapsula. Después dice, 2, siguiente, y lo abre y lo encapsula. 3, y lo abre y lo encapsula. Entonces va organizando muy bien su sermón y eso me permitió a mí también ser más organizada al momento de exponer mis sermones. ¿Por qué? Porque uno va tocando un tema, pero lo va encapsulando y luego va dando paso a otro tema, como lo vimos a través del trompo. ¿Se acuerdan que habían como diferentes ramitas? Como diferentes ríos de agüita en ese trompo. Entonces, eso también nos ayuda y podemos ahí colocar diferentes ejemplos. Ya usted puede decir, tomando el tema de la sabiduría, por ejemplo, 3 pasos para alcanzar sabiduría. ¿Ya? Ese puede ser otro tipo de tema, ¿cierto? Evidentemente, en este caso, sería un sermón temático. Y podríamos no tomar quizás Proverbio, pero sí tomar la historia de Salomón. ¿Se acuerda que Salomón iba a cortar una guagua por la mitad? ¿Cierto? Le dijo a las mujeres, ya vamos entonces a partir el bebé. ¿Qué nivel de sabiduría ese hombre? De poder identificar cuál era la madre del bebé. Y ahí nos damos cuenta que realmente era porque Salomón estaba guiado por otro tipo de espíritu. En realidad era el Señor el que le estaba dando esa visión. Ahí nuestro hermano Ignacio colocó Proverbios 1:2. Perfecto. ¿Ya? Entonces ahí puede ir
organizando usted su sermón, primer punto, ¿cierto? Salomón pide la sabiduría a Dios. Segundo punto, Salomón usa la sabiduría. Y tercer punto, ¿cierto? Trae justicia, la sabiduría trae justicia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ahí nos damos cuenta a través del relato bíblico que finalmente se identifica quién es la madre de ese bebé y se le es entregado el bebé. ¿Ya? Entonces, de esa manera es como yo lo aprendí, ¿cierto? Enumerando los pasos como si fuera un manual, de manera organizada. ¿Ya? ¿Y qué va a ser importante en este orden del sermón? Que en el último lugar vamos a dejar la enseñanza final o punto de decisión. ¿Por qué? Porque como dijimos la semana pasada, va a ser nuestra punta del trompo. Y esa tiene que ser como una flecha que atraviese los corazones para que el Señor, ¿cierto?, pueda hacer un cambio en la iglesia. Pueda renovar, ¿cierto?, a su pueblo. Amén. Y ahora avanzamos con esto que yo les comentaba que siempre íbamos a tener en todos nuestros sermones. La introducción y también la conclusión. Perfecto. Entonces, ¿qué es la introducción? ¿Alguien sabe lo que es una introducción? Veo que está nuestro hermano Lucas. Hermano Lucas, ¿puede conversar? Parece que no. Vamos a ver. ¿Aló? ¿Me Ay, sí, escuchó? sí, le escucho bien, mi hermano Lucas. Mi hermano Lucas, ¿usted sabe lo que es la introducción? Una introducción. Viene siendo como. Bueno, sorry que tenga la cámara apagada, disculpen. No, no se Viene preocupe. siendo como un por así decirlo. Hay que definirlo como la introducción, es como dar una preinformación o como dar como una alusión a lo que va a tratar el sermón. Como entregar como una información, pero no tan detallada, sino como de lo que puede tratar, quizás dando como una especie de contexto de lo que se va a hablar, etcétera. Más o menos eso entiendo yo como introducción. Perfecto, muy bien, mi hermano Lucas. Excelente, ya. Exactamente como decía nuestro hermano Lucas, es como cuando nos colocan una entrada, ¿cierto? Nos sirven la mesa y nos colocan la entrada, ¿ya? La introducción va a ser eso. Entonces, ¿qué tenemos que ser cuidadosos en la introducción? La introducción nos va a permitir despertar el interés de nuestros oyentes. Y yo aquí coloqué algunos ejemplos, ¿ya? Que por ejemplo yo a veces cuento cómo recibí la palabra. ¿Ya? Les cuento ahí a los hermanos, mis hermanos, bueno, saludo evidentemente a los hermanos, doy gracias al Señor por la oportunidad y también cuento que, por ejemplo, esta palabra la recibí mientras estaba en la escuela dominical y el instrumento hablaba de esto, pero el Señor me habló especialmente a mi corazón de esto otro, ¿ya? O por ejemplo, no sé, pues estaba, como les digo yo, abrí la ventana, vi los pajaritos y el Señor me habló de que, cierto, que los pájaros no tienen ni dónde habitar, ni qué comer, pero que Él igual los sustenta. Entonces, como que siempre trato de contar cómo recibí la palabra del Señor con la doble intención de que sepan que la palabra viene del Señor y que no es mía, que no se me ocurrió a mí, sino que fue algo de parte del Señor. Ya, también, por ejemplo, referir a algún tema por el cual hemos estado pensando. Y ahí uno puede ir, por ejemplo, mis hermanos, hoy vamos a hablar, ¿cierto?, de la palabra del Señor, pero quiero comentarles de una noticia que se escuchó la última semana. Y uno puede tomar incluso un caso de las noticias o algún acontecimiento que esté ocurriendo. ¿Para qué? Para poder referir, ¿cierto?, a este tema, pero obviamente la palabra no se va a tratar de eso, sino más bien es un pequeño plato de entrada, el cual va a despertar el interés en nuestra audiencia. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Porque recordemos que el mensaje que nosotros tenemos es un mensaje de Dios y necesitamos que nuestra audiencia tenga su atención en este mensaje. Por lo tanto, nosotros debemos ser cuidadosos en la manera en que vamos a entregar esto. Esto es como cuando uno arregla todo, ¿cierto? Empieza usted, toma dominio del púlpito
y empieza usted a organizar todo. Entonces ya una vez que los tiene a todos atentos, ahí viene la palabra del Señor. Según el libro, dice que en Estados Unidos se ocupa mucho como introducción el humorismo, ¿ya? Yo personalmente no lo recomiendo a menos que usted conozca la audiencia. ¿Por qué? Porque he visto pastores que tiran como talla, ¿cierto? Y como que de repente no caen muy bien, ¿ya? Entonces, en este sentido es como cuando uno los ve medio dormidos y también usted puede decir, los veo medio dormidos, mi hermano, vamos a alabar al Señor. También se ocupa como introducción muchas veces el cantar un corito antes de la palabra, ¿ya? Pero quiero comentarle que eso no introduce realmente a la palabra, sino más bien al ánimo, a la atmósfera. Y también es muy buen recurso, pero sí o sí siempre tiene que haber una introducción, ¿ya? Por más que a usted le guste cantar un corito antes de la palabra, para cambiar el ánimo, ¿cierto? La introducción es necesaria siempre para abrir a la palabra del Señor, ¿ya? Entonces usted saluda, ¿cierto? Puede contar una pequeña anécdota y luego puede leer la palabra del Señor. Por ejemplo, aquí lo tengo, no lo anoté. Ya, me tocó una vez predicar, me invitaron a hablar sobre el tema de prevención de abuso sexual infantil, ¿ya? Pero como era un motivo de predicación, tenía que hacerlo como un sermón. Entonces, para introducir a esto, yo conté la historia de la sierva de Naamán, la sierva, sí, de Naamán, que probablemente, como fue una niña llevada en cautiverio, tuvo que haber sufrido muchos tipos de abusos. Entonces, antes de yo contar la historia, evidentemente, yo hice una pequeña introducción, la cual era como contando un cuento. Entonces yo dije a las hermanas, porque fue en un servicio de Dorcas, hoy vamos a hablar de una niña que sufrió mucho, una niña que lo pasó mal, que fue alejada de su familia. Entonces cuando yo fui como parafraseando hacia dónde iba, las hermanas me empezaron a poner atención, ¿ya? Porque lo conté a modo como un relato. Entonces ya cuando abrimos la palabra del Señor y leímos, ¿cierto?, que era esta niña, la sierva de Naamán, las hermanas estaban atentas a escuchar la historia, porque ya les mostramos de otra manera, ¿cierto?, un relato bíblico que es muy conocido, pero que nadie habla de la sierva de Naamán. Entonces ellas estaban expectantes a escuchar lo que el Señor quería decirles. Entonces también otra manera de hacerlo es esta, de ir como a una anécdota o tratar de parafrasear algún relato bíblico, ¿ya? Antes de, como nos decía nuestro hermano Lucas, ¿cierto? Que es como una antesala a la predicación. Los límites de la introducción, ¿ya? Tenemos que limitarnos solamente a eso, a preparar el interés. No es la predicación, es solamente es el interés, despertar el interés, la curiosidad podría ser. Nuestra hermana Tamara, dígame. Hermana, disculpe que la moleste tanto, pero para mí es No, súper dele nomás. complicado. Ha sido un poco complicado poder, pero me gustaría ver ejemplos. Tengo 3 cosas en mente como que podrían ser introducción, pero me gustaría que usted me dé su punto de vista cuál es la mejor. Porque me dijo que, por ejemplo, una idea es quizás contextualizar cuando se escribió el libro donde me tocó hablar, que esa sería una de las ideas que se me ocurre. La otra, o el año y un poquitito el contexto, no sé si sirve. Lo otro, por ejemplo, una vez le pasó a mi esposo, yo nunca he exhortado la palabra, le pasó a mi esposo que él pidió la palabra y cuando empezó a analizar y para poder predicarla, no le venía como la inspiración, pero sí el fin de semana habíamos tenido, hicimos ayuno y después del ayuno Dios nos dio una palabra a nosotros y yo le dije, ¿sabes qué? Yo siento que la palabra que Dios nos entregó el sábado podría ser. Entonces, contar esa historia como segunda opción, no sé si puede ser o no parte de la introducción como segundo ejemplo. Era eso, hermana. Sí, ambos sirven. Sí, yo tendría cuidado en el tema de hablar del libro. ¿Por qué?
porque eso nos sirve más bien ya en la parte de la predicación, ¿ya? Entonces, esto de hablar del libro sí sirve de manera introductoria, pero no sé si despertaría tanto el interés, a menos de que usted contara, hoy vamos a leer la palabra del Señor en un libro que se desarrolla en tal época, una época cargada, como más despertando el interés. Y mire, si esto igual tiene que tener esto de poder llamar la atención, ¿ya? Entonces, la introducción tiene que ver con poder que los ojitos de nuestros hermanos nos miren, estén atentos, ¿ya? Es netamente eso, preparar a nuestra audiencia para que el Señor haga su trabajo, ¿ya? Entonces acá nosotros tenemos que ser inteligentes, ¿sabe por qué? Porque el enemigo igual ataca a los hermanos en sueños. ¿Se ha dado cuenta que hay hermanos que se quedan dormidos durante la palabra? Sí, eso ocurre, entonces es una realidad, porque los hermanos a veces vienen cansaditos de su trabajo, entonces usted trate de decir algo llamativo, cuente una anécdota, ore al Señor para que le dé la gracia. ¿Ya? Entonces vamos a avanzar. Perfecto, entonces, ya. Ahora, para concluir el sermón, ya, al finalizar, vamos a hacer la conclusión. Tal cual como dice su nombre, conclusión es concluir. Entonces, ¿de qué manera podemos hacer? Recapitulando. Es decir, usted va a decir, entonces, mis hermanos, como ya nos ha hablado el Señor, usted recapitula y hace la invitación. Entonces, mis hermanos, ¿cierto? No podemos vivir una vida de sabiduría sin tener la presencia del Señor en nuestras vidas, en el caso de nuestra hermana Edith. Necesitamos buscar en oración, comprometernos en la palabra del Señor. Si usted decide hoy día generar ese cambio en su vida, yo le invito a orar. Y ahí usted ora por la palabra. Le invito a comprometerse con el Señor. Le da una invitación a la iglesia, ¿cierto? A través de esta recapitulación que usted hace, ¿cierto? Del sermón. También es cortita la conclusión. Ya una conclusión no debe demorarnos más allá de 5 a 3 minutos, porque no es una nueva prédica, no. Es tomar lo anterior, ¿cierto? Juntarlo y cerrarlo. Es el postrecito. Ya también en nuestra iglesia se usa el hecho de que después de que el predicador tiene la oportunidad, el pastor toma, ¿cierto? Y toma nuevamente en caso de que queden cosas en el tintero, porque sabemos que tenemos predicadores que se están preparando. No todos los predicadores pueden dar un sermón organizado o pueden tener algún error, entonces ahí el pastor es el encargado, ¿cierto?, de llevar la enseñanza final a la iglesia. Amén. Generalmente los predicadores nuevitos, ¿cierto?, pueden cometer errores y nuestros pastores deben tener este corazón pastoral para no avergonzar al hermano y poder tomar esto, ¿cierto?, y corregirlo al finalizar, ¿cierto?, la oportunidad que se le dio a los hermanos. Amén. ¿Y sabe qué es muy importante acá? También saber que un predicador novato se demora alrededor de 10 o 12 horas en preparar un sermón al inicio, pero ya los predicadores noveles se demoran mucho menos porque tienen la palabra del Señor aquí. Ya, yo tengo nuestro pastor Hernán, él es muy anciano, pero ese hombre donde se para puede hacer una predicación porque él tiene la palabra del Señor en la punta de la lengua, como se dice. Y historia de lo que usted le pida, tiene historia nuestro pastor Hernán, porque él es un anciano y él ha trabajado durante muchos años al Señor. Desde muy joven fue predicador en la calle, entonces eso trae, ¿cierto?, su enseñanza también. Así que yo honro a mi pastor Hernán por eso, por la variedad, ¿cierto?, y la riqueza de sus sermones. Amén. Así que, bueno, ¿qué es importante en el momento de la conclusión? Mi hermano, usted cuando le toque predicar y vaya a concluir su sermón, debe hacerlo con vivacidad. ¿Qué significa esto? Es lo último, así que tiene que hacerlo con toda la gracia, con todo el ímpetu, ¿ya? Con la fuerza, con el compromiso, con esa presencia del Señor, y ore usted en esto, que el Señor le acompañe,
que las almas, ¿cierto?, puedan ser tocadas y ser transformadas en ese momento. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué va a ser importante? Que usted no vaya a tomar un papel y vaya a leer. Entonces, mis hermanos, no, porque ¿dónde está, cierto, ahí la enseñanza? Se supone que si una enseñanza usted también la tuvo que haber llevado a la práctica, porque la palabra siempre es primero para el predicador. ¿Ya? Y también aquí es importante la variedad, porque hay muchos hermanos, ¿cierto? Muchos pastores que tienden siempre a cerrar su sermón de la misma manera. Por ejemplo, los llamados. Y hacen llamado a pasar para adelante. Entonces, como que finalmente el hermano está esperando que lo llamen a pasar para adelante. ¿Ya? Entonces, aquí hay que ser súper cuidadosos. ¿Por qué? Porque los llamamientos, o los llamados, ¿cierto?, al púlpito, tenemos que nosotros entender que una audiencia madura puede tomar decisiones maduras. Pero una audiencia inmadura no va a ser consciente de la decisión que está tomando o del acto de fe que está realizando. Entonces nosotros tampoco podemos ser piedra de tropiezo para nuestros hermanos. ¿Ya? No podemos, por ejemplo, en un sermón invitar a los hermanos a casarse. No, esa es otra labor, ¿cierto? Una labor pastoral que se realiza paso a paso. No podemos invitar a los hermanos a bautizarse, por ejemplo, en una predicación. No, sí se puede enseñar sobre eso, ¿ya? Pero debemos ser nosotros también maduros al momento de realizar el cierre de nuestros sermones. ¿Por qué? Porque lo que debe estar en la conclusión es la iglesia como foco, el crecimiento de la obra del Señor en su pueblo. Por eso dice la iglesia en la conclusión. Siempre es importante que usted haga una invitación a la iglesia. Recordemos que toda predicación, que toda palabra siempre debe aludir al Señor. Y nosotros sabemos que la iglesia es la novia del Señor. Por lo tanto, nosotros no vamos a maltratar a la novia del Señor, ¿cierto? Sino más bien vamos a hablarle con amor y la vamos a invitar, ¿cierto?, a generar estos cambios en su vida. Debemos recordar también que nosotros no estamos, cuando estamos haciendo un sermón, no estamos realizando una apología, una defensa de algo, ¿ya? No estamos intentando convencer o persuadir. Nosotros lo que estamos haciendo es hablando la verdad del Evangelio. Y por lo tanto no estamos, lleve ahora, lleve ya. No, no es así. Nosotros lo que estamos haciendo es portavoces de la gracia. Y por lo tanto nuestra actitud también debe ser aquella, ¿ya?, de sabiduría al momento de entregar esta palabra. ¿Ya? No de semidioses que no las sabemos todas, porque en eso no es así, pero sí de entender que esto tan importante, este tesoro tan maravilloso, está en vasijas de barro. Y se nos ha dado esta oportunidad de ser entregados, ¿cierto?, a la iglesia del Señor, a la novia del Señor. Y sabe que yo antes no le tomaba tanta importancia a esto, hasta cuando nos tocó estudiar este libro. Que esta maravillosa enseñanza, ¿cierto?, de poder predicar, es una unción especial que la tiene el siervo, ¿cierto? Que sabemos que el pastor es el encargado de poder enseñar a la iglesia, pero el pastor comparte esto con hermanos como nosotros. Entonces es una nota de confianza que el pastor le está dando a usted. Es un voto de confianza que está depositando en usted el hecho de que le toque la predicación algún día. Amén. Así que véalo así también y vea lo maravilloso que es esto, de que de una u otra forma usted está siendo partícipe del reino del Señor. Por lo tanto, trate de su conclusión que no sea un rasguño para la iglesia, sino más bien una invitación a un cambio para que nuestros hermanos puedan entender a través de la palabra, ser consolados a través de la palabra y también edificados. Amén. Avanzamos entonces. No veo bien el título. Ya. Respecto a las ilustraciones. ¿Por qué no veo el título? Porque arriba tengo una barrita, mis hermanos. Ya. Las anécdotas humorísticas. Yo personalmente no pondría muchas anécdotas humorísticas a menos de que sea alguna anécdota personal que venga al caso. Ya, como por ejemplo el tema de la sabiduría, bueno, contar alguna de las locuras que nos pegamos, ¿cierto?, por no haber orado antes. Porque nos pasa, ¿sí o no? Que nosotros nos creemos sabios en nuestra propia prudencia y
en nuestra propia inteligencia y nos mandamos con Doro. Eso sí la contaría, pero no, por ejemplo, no tiraría un chiste arriba del púlpito, porque creo que el púlpito es sagrado y que hay que tener respeto. Y también tengo que tener respeto por mis hermanos que están alrededor, ¿ya? Sobre todo conociendo, por ejemplo, que hay audiencia que es mayor y que no le gusta, porque entonces se me van a enojar, po. Y si se me enojan los hermanos, no van a recibir la palabra del Señor, ¿ya? Entonces hay que ser cuidadoso en eso. ¿Cómo referirnos a anécdotas? En el caso de que a usted le haya pasado algo, quiera contar alguna historia, siempre resguarde el suspenso de la historia, ¿ya? Y esto ya tiene que ver más con la forma en la que se realiza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá en nuestro libro nos cuentan una historia muy entretenida. Yo se la voy a parafrasear. Dice que estaba una casa en llamas, lo que cuenta el libro. Había una casa en llamas y se estaba quemando. Había un niño en la casa. Y escucha la voz de su padre que le dice: «Hijo, tírate, yo te recibo». El niño estaba desde el 3er piso en el balcón. Y producto de la llama y el humo no podía ver a su padre. No lo veía. No había caso. El niño estaba ahí en el balcón, temblando de miedo y el fuego a su espalda. «Hijo», le decía el padre, «tírate, yo te recibo». «Hijo, tírate, yo estoy aquí con mis brazos abiertos». Y el niño, sin ver nada, decide tirarse. ¿Qué pasa? Que el niño cae y cae en los brazos de su padre. ¿Sabe por qué el niño logró caer en los brazos de su padre? Porque oyó la voz y siguió el sonido de la voz de su padre. ¿Se da cuenta? Que yo no puedo contarle el final de la historia, porque si yo le cuento el final de la historia, no resguardo la emoción que tiene esta historia, ¿cierto? De saber qué pasó con el niño, que pudo haber caído en cualquier parte de la casa, pero cayó en los brazos de su padre. ¿Ya? Entonces, así como aquí en el texto nos cuenta eso y nos orienta al hecho de seguir la voz del Señor, así nosotros también podemos referir estas pequeñas anécdotas o estas pequeñas historias que nos ayudan, ¿cierto?, a mantener la atención de nuestra audiencia y a darle contexto a esto que queremos entregar de la palabra del Señor. ¿Ok? Yo a una predicación no le pondría tanto adorno, tantas historias, sino más bien si vamos a contar una anécdota, que sea una anécdota. ¿Perfecto? ¿De qué manera podemos introducir estas anécdotas? Por ejemplo, recuerdo haber leído o recuerdo haber escuchado cierta historia, y ahí usted le pone, ¿cierto? Cierta historia de una casa en llamas. Y ahí cuenta la historia, por ejemplo, esta que acabamos de decir. O en cierta ocasión, ¿ya? ¿Para qué? Para introducir estas anécdotas. ¿Ya? Porque si no, sonaría muy forzoso si es que no hiciéramos estas pequeñas introducciones. También es importante que dentro de nuestras anécdotas personales siempre sean reales y no sean autorreferentes respecto a nuestros logros o nuestras, ¿cierto?, victorias personales, porque entonces podríamos pecar, ¿cierto?, de orgullosos o de vanagloriosos, y eso quizás a nosotros no nos va a afectar, pero sí a la audiencia. Y van a hacer un juicio del predicador y finalmente la palabra del Señor, que es lo más importante, no va a poder llegar a los corazones. Entonces, siempre muy cuidadoso de eso. Ya, recuerde que ilustrar algo, en este caso, como estamos hablando de ilustraciones, es, ¿cierto?, colorear un panorama en la imaginación del oyente. Que ellos logren imaginarse las situaciones, sentir, vibrar con esa situación, ¿cierto? Y poder así entender esa posición. Como por ejemplo la típica historia, no sé si la han escuchado ustedes alguna vez, de que cierta vez, en cierta ocasión, iban muchas personas dentro de un avión. Y iba un niño solito en el avión. Yo creo que probablemente usted ha escuchado esta historia. El niño iba solito en el avión. Y el avión comienza a moverse en turbulencias. Las personas estaban muy asustadas. Y el avión cada vez se empezaba a mover, ¿cierto?, en turbulencias. Había una tormenta eléctrica afuera. En ese momento la azafata dice: colóquense los cinturones, por favor, sus mascarillas.
estamos al borde, ¿cierto?, de un aterrizaje forzoso. Las madres ya estaban tomando a sus hijos, ¿cierto?, asustadas, los esposos tratando de comunicarse con sus esposas por teléfono, y en el avión había un caos completo. Pero el niño que estaba sentado solito estaba tranquilo ahí. Cuando de repente una señora ya de edad mira al niño y le pregunta, chico, ¿y tus padres? El niño lo mira y se larga a reír, le dice, ¿qué tienen mis padres? Chico, ¿estás solo? Sí, le dice ella, sí, le dice el niño, estoy solo. Entonces la señora le pregunta, ¿y no tienes miedo de morir? El niño le dice, es que mi padre es el piloto y yo conozco que él tiene el control. ¿Se da cuenta de esa historia, cierto? Que nosotros la podemos llevar a nuestra vida espiritual y ver que sin importar lo que suceda alrededor, las tormentas que hayan en nuestras vidas, ¿cierto? Y lo caótico que esté el mundo alrededor, es el Señor, nuestro Padre, quien tiene el control y el manejo de nuestro avión. ¿Ve? Y así pueden existir un montón de anécdotas que usted puede ilustrar durante su predicación, siempre y cuando, ¿cierto?, estas historias sean acordes a la temática. No se vaya a mandar usted esta predicación y sea de otra, o sea, esta anécdota y sea de otra cosa su predicación, ¿ya? Porque si no, no va a tener ni patas ni cabeza, ¿ya? Entonces, mis hermanos, seguimos avanzando ya en honor al tiempo. Perfecto, entonces. Ya. También, mis hermanos, existen diferentes formas de predicar respecto al estilo de cada predicador. Y esto ya yo no le daría mucha importancia porque de a poquito usted va a ir teniendo su propio estilo y se va a ir dando cuenta de sus predicaciones, de cómo usted adopta su postura, cómo usted está predicando. Si nunca le ha tocado predicar, no se preocupe por adquirir un estilo en este momento, sino más bien en hacer la voluntad del Señor y poder entregar su mensaje con claridad. ¿Ya? Los estilos de predicadores son un estilo narrativo, ¿cierto?, que aluden a ilustraciones, que tienen un espíritu más poético, más de metáforas, ¿cierto?, que hablan de autores. ¿Ya? Esto es un estilo más narrativo, más como un arte de predicar, ¿cierto? Predicadores muy organizados respecto a que su predicación se escuche bonita, se vea bonita. Obviamente, siempre el Espíritu Santo de por medio, pero más bien una predicación pintoresca. ¿Ya? Ese es un estilo narrativo, un estilo de cómo un predicador es. Tenemos otro estilo que es un estilo considerativo. ¿Ya? Como un predicador también podría exponer sus predicaciones, sería a través de una manera que va considerando cada palabra. Es preciso, resguarda cuidadosa y sagradamente la verdad del Evangelio, de modo que no intenta hacer ni razonar ni convencer a nadie, sino más bien va exponiendo la verdad. ¿Ya? No le hace preguntas a la audiencia. Este más bien es el modelo de Jesús. Cuando vemos a Jesús, Jesús habla a través de parábolas, ¿cierto? Y solamente expone. ¿Ya? Sin embargo, nos damos cuenta que después Jesús, cuando los fariseos le comienzan a hacer preguntas y tratan de interpelarlo, Jesús cambia un poquito su forma, ¿cierto?, de exponer. Y Jesús lo vemos con un estilo luego argumentativo, cuando le hace preguntas. ¿Qué es más fácil? Decir, levántate y camina o tus pecados te son perdonados, ¿cierto? Jesús empieza a hacer preguntas. Entonces, varía de un estilo considerativo, luego Jesús, a un estilo argumentativo. Y esta es la tercera manera, ¿ya? Que busca hacer convencer o persuadir a los demás, ¿ya? Y razonar, sobre todo hacer razonar, hacer pensar. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, en las predicaciones de la calle, que uno como que intenta, ¿cierto?, persuadir a la persona de que se vuelva al Señor, persuadir a la persona de que busque a Dios y sobre todo hacerla pensar respecto a su propia vida. Entonces, este estilo sería más bien argumentativo porque en la argumentación, mis hermanos, uno va hacia una persona que no conoce, que intenta, ¿cierto?, uno convencerla de.
Ese es el objetivo de la argumentación, ¿ya? Entonces también aquí debemos recordar, ¿cierto?, que debemos tener un espíritu de exhortación y tener mucho cuidado con intentar forzar o manipular a los oyentes, ¿ya? Aquí hay que ser cuidadosos también. Entonces, estos son los 3 estilos de predicadores que podemos encontrar, pero como le digo, si usted es un predicador novato, no se preocupe aún de esto, sin embargo, es para que esté en conocimiento. Bien. ¿De qué maneras podemos predicar nosotros? Bueno, siempre es cierto cuidar el contenido y la expresión del sermón, porque es diferente si es que yo estoy gritando, ¿cierto? Mi tono de voz, la forma en que me paro, que lo vamos a ver un ratito más, ¿ya? A que si yo lo digo con serenidad. El mayor peligro que podemos tener al momento, ¿cierto?, de contar nuestro sermón o hablar, exponer nuestro sermón es la indolencia, ¿cierto? Creer que no estamos hablándole a personas que tienen una historia, personas que están dolidas, personas que han pasado por diferentes situaciones, ¿cierto? Creer que estamos, no sé, disertando propiamente tal. Nosotros no estamos entregando información, no estamos vendiendo un producto. Nosotros estamos intentando hacer la obra de Dios en la tierra, que es llevar el Evangelio, ¿ya? Entonces, nosotros debemos ser cuidadosos en esto y ya en el área práctica, físicamente, podemos predicar sin ninguna nota, sin ningún papelito, ¿ya? Así como antiguamente se hacía, ¿cierto? Que habían hermanos que no sabían leer y pedían a otras personas que le leyeran un trozo de la palabra y ellos empezaban a exhortar. Y estaban tan llenos de la palabra del Señor y del Espíritu Santo que lograban exhortar, ¿ya? Podemos hacer a través de la memorización del sermón. Usted se acuerda, ¿cierto?, del paso 1, 2, 3 que escribió y que lo anotó y todo, y se lo aprende de memoria. Podemos ir leyendo también, ¿cierto?, nuestro sermón, o también a través de un bosquejo. Yo personalmente, el que le recomiendo a usted es que siempre se acompañe de un bosquejo, de un mapa mental, de una lluvia de ideas, lo que sea que a usted le alumbre, ¿cierto?, los pasos, porque sobre todo si usted es un predicador nuevito, va a estar un poco nervioso. Entonces, lo mejor es que usted tenga un papelito con un punteo. Por ejemplo, mi mamá, que es la persona más cercana que yo conozco, ¿cierto?, respecto a sus sermones y todo, ella los escribía textualmente, desde hola mis hermanos, el Señor les bendiga, hoy voy a predicar, todo lo escribía, después lo pasaba en limpio, lo volvía a escribir unas 3 veces y finalmente se lo memorizaba, igual andaba con su papelito por si acaso y subrayaba los puntos principales, ¿ya? Entonces, esas son las formas en que nosotros podemos pararnos en el púlpito y predicar. Tenemos una pregunta, hermano David, dígame. No, es una acotación con el tema de la indolencia solamente, el del mayor peligro. Sí. Sí, es muy importante aquí para esto la responsabilidad espiritual que conlleva. De hecho, para aquellos que les toque predicar, es muy importante tomarse el tiempo necesario para estar acorde a la predicación, ya sea en búsqueda de la lectura de la palabra, como en oración, en ayuno, etc. Tanto para el predicador nuevo como para el predicador que tiene más tiempo. De hecho, a nosotros, por ejemplo, se nos enseñaba mucho que todas aquellas personas que tienen cargo dentro de la iglesia siempre deben estar preparados. Y ahí denota mucho el tema de nuestra preparación diaria. O sea, por ejemplo, el hermano oficial, el hermano jefe de un cuerpo, debe estar todos los días orando y leyendo de la palabra. De hecho, nuestro pastor, como comentaba mi esposa, Chanis, nuestro pastor Hernán, tenía 90 años y muchas veces nos invitaba a distintas partes o había un velorio, llegaba y le tocaba a un hermano y le decía, hoy día predica usted. Obviamente siempre hermanos con alguna responsabilidad, ya sea oficial o jefe. Entonces, en esos momentos nosotros teníamos que estar siempre preparados para este tipo de acción. Y eso es muy importante, esta indolencia, no mirando la cantidad de gente tampoco, ¿sí?
un día le toca predicar y ayuno, usted se prepara de la misma manera como si fuera 100 personas o 1000 que van a escuchar, porque es la exhortación de la palabra del Señor. Es solo eso, mi hermano. Sí. Y lo mismo que aquí en este capítulo, nombra lo mismo esto del privilegio, que es un privilegio. Recordemos que a los ángeles no les fue dado este privilegio de poder pregonar el Evangelio del Señor, sino a nosotros los seres humanos. Entonces siempre vea eso como algo importante, como algo hermoso. Como les comentaba recién, un tesoro en vasijas de barro. Amén. Entonces, ¿cómo preparar, cierto, un buen sermón? Cuando hablamos de buen sermón, se refiere a que esté ordenado. Vamos a tener, al igual que delante, el texto bíblico, el tema o columna vertebral, ¿cierto? El punto de decisión o enseñanza, que es lo que queremos lograr en la audiencia o lo que el Señor dispone en nuestros corazones, ¿cierto? Para lograr en la audiencia, el título, y aquí usted va a poner los puntos principales, esto que yo le decía, ¿cierto? Causa-consecuencia, ¿ya? La aplicación es cómo la persona lo va a llevar, ¿cierto? A la práctica y en la conclusión, ¿ya? Este punto de decisión o enseñanza no se dice al inicio, se dice, acuérdese, al final, en la conclusión. Esto es para que usted lo tenga clarito. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hice esto yo? Porque así esto le va a ayudar a usted. Primero usted se hace un bosquejo con esto. Y después comienza a anotar, por decirlo de alguna manera, lo que va a decir primero, lo que va a decir después. En mi caso, yo personalmente lo que hago, voy anotando esto, ¿ya? Y ahí en los puntos principales anoto como todo lo que me gustaría decir. Obviamente siempre con oración, en ayuno si es posible. Pero después vuelvo a organizar eso, no me quedo con este bosquejo inicial, porque este es un borrador. Ya después hago mi bosquejo final, siempre 1 hora antes de la predicación. Ya mi bosquejo final, porque ve que uno cuando está así en la presencia del Señor como que anda con la antenita parada y uno está recibiendo todo el tiempo como mensajes del Señor. Cuando uno está, oiga, si nosotros estuviéramos como debiese ser la vida de un cristiano, andaríamos como en las nubes todo el día, ¿ya? Porque cuando uno se prepara y le toca palabra es así, uno está como recibiendo cierta palabra del Señor todo el tiempo. Ya mis hermanos, ya estamos terminando. Elocuencia y retórica, esto es decir, cómo nosotros vamos a hablar. Y aquí nosotros nos vamos a dar cuenta que todo esto que está aquí tiene que ver respecto a la manera en la que nosotros vamos a hablarle a la audiencia. La metáfora es una figura ya poética, una figura retórica, en la cual lo que hace es cambiarle el nombre a las cosas. Por ejemplo, cuando nosotros éramos pequeños y íbamos al colegio, ¿cierto? Nos decían las perlas de tu boca, que eran los dientes, ya una forma metafórica, una forma comparativa, en la cual usted lo que va a hacer, ¿cierto? Es una analogía de algo. Y se me perdieron. Ya, se me mueve todo el rato. La antítesis, ¿cierto? Que es poder comparar, ¿ya? Los polos opuestos, la interrogación y la admiración, ¿ya? Es decir, que usted va a hacerle preguntas a la audiencia, o bien va a, ¿cierto? ¿Cómo se dice? Admirar la audiencia, como piropear la audiencia, por decirlo así, ¿ya? También podemos ocupar otras figuras retóricas como de reiteración, ¿ya? Para poder fortalecer la causa, poder fortalecer el mensaje. Esto sería para un predicador más bien con un modo de predicar más narrativo, ¿ya? Que le guste esto como de que salga muy bonito lo que va a decir. Ya comenzar, por ejemplo, una frase con la palabra o idea con la que terminó la anterior. ¿Ya? Y siempre debemos tener en consideración que la homilética tiene que ver con la elocuencia, con la manera en la que nosotros hablamos. ¿Por qué? Porque como decíamos, la homilética viene, ¿cierto?, de esto de poder presentar un sermón
bonito, pero también con cierta elegancia, ¿ya? Recuerde que la palabra del Señor, si bien el pentecostalismo está adentrado en las zonas más periféricas y más pobres, ¿cierto? De los diferentes lugares, nosotros también podemos llegar a hablar, ¿cierto? A grandes eminencias, como le tocó a Pablo. Entonces nosotros también debemos tener cuidado con nuestra elocuencia, con nuestra manera de hablar. Y por eso es importante que cuidemos nuestras muletillas. Entonces la elocución del sermón va a ser importante. El usar el evidentemente, el estar usando ciertas palabras repetitivas, o pueden ser incluso muletillas que no corresponden, ¿ya? Lo importante aquí también es que seamos cuidadosos, que no se nos vaya a salir una grosería. Ha tocado personas, personalmente me ha tocado ver hermanos que contando alguna anécdota, ¡pum!, se les sale una grosería. Ya, entonces debemos tener mucho cuidado con eso, porque finalmente nuestra elocuencia, ¿cierto? Y nuestra elocución al momento de hablar va a ser una revelación de cómo somos en el día a día. ¿Ok? Entonces, dentro de las muletillas más usuales, al menos en el libro, aparecen muletillas como precisamente, evidentemente, afirmar, con toda verdad, ¿ya? En mi caso, yo tengo una muletilla que es cierto. Siempre repito, cierto, cierto, cierto. Ya, como soy profesora, siempre estoy chequeando el aprendizaje y estoy en el cierto, cierto. Pero así cada uno de nosotros tenemos muletillas. Lo importante es que nos hagamos conscientes de esto y podamos mejorar. Respecto a la pronunciación y la entonación, mi recomendación como docente es que usted intente abrir bien su boca al momento de hablar. ¿Para qué? Para que su caja, ¿cierto?, de resonancia pueda expandirse y entonces todos los hermanos puedan escucharle. Mientras usted más tenga cerradita su boca, menos se entiende lo que usted está hablando. ¿Ve? Que ahí al cerrarla, ¿cierto?, menos se entiende. Una técnica de elocución, esa se la voy a contar a usted nomás, para que usted pueda tener mejor articulación bucal, es colocar la mano así en su boca. Al hacerlo así durante 10 segundos, su caja, ¿cierto?, bucal se va a expandir y esto va a permitir, mis hermanos, que entonces usted tenga mejor, ¿cierto?, articulación bucal al momento de hablar. ¿Ya? Eso es una técnica netamente de locución. ¿Qué es importante? Cuidar la velocidad del discurso. Que no vaya a ser muy pausado, ¿ya? ¿Por qué? Porque nuestra audiencia, si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de hechos, imagínense anunciar estos maravillosos milagros, ¿cierto? En un tono pausado, ¿cierto? Débil, tranquilo, no va a tener esa emoción que nosotros necesitamos para avivar el fuego del don de Dios en nuestras vidas. Entonces, va a ser importante, ¿cierto?, la velocidad del discurso. Y también acá debe ser acorde, ¿cierto?, a nuestros hermanos que nos están escuchando. Porque es diferente predicarles, como les decía adelante, a los niños, a los jóvenes o a las dorcas. ¿Ya? Entonces, ser cuidadosos con eso respecto a este capítulo. Ya. Ese era cierto, sí. Ya. No sé, ya lo vi. Esa. La actitud y el gesto. Ya. Aquí sí es importante que usted no se apoye en el púlpito, ya, que no tenga actitudes impropias como mirar a alguien feo porque justo se paró y fue al baño. ¿Ya? Usted sea cuidadoso de esas actitudes que nosotros de repente tenemos porque estamos en el púlpito y por lo tanto todos los ojos de toda la iglesia nos están mirando. ¿Ok? Entonces nuestros gestos y nuestras actitudes deben ser propias. Al igual que como cuando nos vamos a sentar a la mesa, ¿cierto? No comemos con las manos. Aquí nosotros debemos tener cuidado con todas nuestras partes visibles del cuerpo y también con nuestras partes invisibles del cuerpo, que obviamente el púlpito las tapa, pero se van a denotar en nuestro cuerpo, ¿cierto? Si es que estamos nerviosos. Por ejemplo, si usted está moviendo el pie todo el rato, se le va a notar. Ay, no sé qué pasa.
Sí, voy a... Ignacio, ¿me ayudas, Andrés, por favor? Sí, ya, perfecto. Ya, también va a ser importante la rigidez. Y aquí yo le recomiendo el cuidar el hecho de tener una postura cerrada, como estar molesto, ¿cierto? ¿Ya? O estar muy nervioso y estarse moviendo de manera constante. ¿Ya? Cuando nosotros estamos nerviosos y nos estamos moviendo, inmediatamente en el tono de nuestra voz cambia. ¿Ya? Nos empieza a temblar la voz, solo por el hecho de estar nervioso cambia nuestra respiración y por lo tanto es como un ciclo. Más nerviosos nos ponemos. ¿Ya? Entonces tratemos de respirar profundo, recordar que esto es algo del Señor y es un tremendo privilegio y que usted debe estar honrado. Y por lo tanto, como usted está honrado de hacer esto, se preparó en el momento de su predicación, va a ser un momento en que el Señor va a hacer su obra. ¿Ya? Esta no es una obra suya, no es una obra que nosotros podamos tener mérito, sino más bien somos vasos de honra para el Señor. Amén. Entonces, todos los gestos inoportunos, el sonarse también, ahí hay que tener cuidado porque a veces, cierto, lloramos, así que usted, si se va a pegar una sonadita, que sea suavecita para no distraer a los hermanos. ¿Ok? Y como consejos finales, ya, el libro, ¿cierto?, nos recomienda, por ejemplo, que al momento de la conclusión estemos como muy enfocados en eso y no nos movamos prácticamente, sino más bien que no se nos vaya a caer un papel, que no se nos vaya a dar vuelta el vaso de agua, que no nos estemos tocando ninguna parte del cuerpo, ¿ya? No estarnos, ¿cierto?, rascando tampoco, sino más bien cuidar nuestra postura en general para que no sea un punto de tropiezo para nadie. Sabemos también que nosotros como Iglesia Pentecostal de Chile tenemos un código de vestimenta propiamente tal para cuando nos toca predicar. Seamos cuidadosos también en eso, porque es diferente, ¿cierto? Este curso, donde yo puedo estar, ¿cierto?, con un chalequito o con un poleroncito, a que si me toca predicar. Entonces tratemos de ser cuidadosos en eso para que nadie tenga nada que decir de nosotros, sino más bien que el Señor sea honrado en todo. ¿Ok, mis hermanos? Y hasta ahí la clase de hoy, que fue súper larga. Yo les agradezco por su paciencia, por sus ganas de aprender, por el estar presente. Nos vemos nosotros el día miércoles 11 de agosto y comenzamos con nuestro primer tema de la vida y obra de Pablo. Mi hermana, Sí, dígame. disculpe que la interrumpa con respecto al predicador. A veces Dios cambia las cosas. Sí. Si a usted le ha pasado. A veces nosotros tenemos una predicación preparada desde el lugar. A mí cuando el Señor me llamó por primera vez y me dio la oportunidad, mi pastor me dijo una palabra bien sabia. Siempre el predicador tiene que ver el ambiente como está la iglesia. Porque a veces vemos hermanos que están preocupados, a veces que están distraídos, y hay almas nuevas. Y eso fue lo que me recalcó. Aunque en la iglesia hay una hermandad de 100 hermanos y un alma nueva, hay que tener cuidado con la predicación también. El Señor habló con mi pastor y me dijo a través de él, me dijo, aunque sea una predicación repetida, que muchos la sepan, pero si hay un alma nueva, por ejemplo, la predicación porque de tal manera, si yo vengo con una predicación diferente y si el Señor me hace mirar a esa persona y me coloca en ese momento porque de tal manera amó Dios al mundo, a mí en forma personal yo se lo digo, a mí me tocó y me tomé de esa palabra que mi pastor me dijo y una vez en el servicio mi pastor me dijo, le toca a usted el servicio. Yo traía una predicación preparada, pero en ese instante llegó un alma afligida. Claro. Y me acordé de lo que me dijo mi pastor. Por eso a veces nosotros nos podemos preparar elocuentemente en una predicación, pero el Señor cambia. Y como predicadores nosotros tenemos que tener la obediencia. Y todo lo que escribimos y todo lo que nos acordamos,
queda de lado y el Señor en ese instante nos va poniendo palabra para predicar a esa alma. Eso quería acotar. Sí, es importante esto que no sea una decisión racional, sino más bien siempre consultarle al Señor. Recordemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo y claro, porque si el Espíritu Santo a usted lo movilizó a aquella acción y usted en obediencia también obedeció a su pastor, eso también glorifica al Señor. Porque recordemos siempre que nosotros somos lo que les dije, ¿es cierto? Tesoros en vasijas de barro. Entonces, por lo tanto, nosotros como vasijas, ¿cierto? Vamos a ser moldeados a lo que el Señor nos quiera enseñar también. Ya, muchas veces también el Señor a muchos predicadores le ha cambiado la predicación a último momento y eso es ya algo que Él trata con cada uno de nosotros en nuestros procesos. ¿Ya? A mí también me ha tocado que tengo una predicación preparadísima y de pronto, de la nada, siento que tengo que hablar de otra cosa y el Señor me cambia la predicación el mismo día. ¿Ya? Entonces, de una u otra forma, Él siempre nos está hablando y nosotros como predicadores, sea usted o no aún un predicador, usted debe saber que la obra del Señor, ¿cierto? Es que cada uno de nosotros pueda entregar su palabra. Recuerde que es un mandato, ¿cierto? Ir y hacer discípulos de las naciones. Por lo tanto, nosotros sí o sí debemos en algún momento predicar. Quizás no va a ser en un púlpito, pero puede ser a nuestros familiares, ¿cierto? En una reunión familiar, a nuestro hermano cuando venga y esté triste, etcétera, etcétera. Usted siempre esté preparado y lleno de la palabra del Señor. Amén. Y bueno, mis hermanos, recordar entonces la explicación del bosquejo, ¿cierto? Gráfico a través de un trompo. Y esto ya les queda a ustedes para que lo puedan revisar. Una introducción, ¿cierto? El texto bíblico. Y finalmente vamos de lo general a lo particular preferentemente. Y la flecha, ¿cierto? Que es la enseñanza que queremos dejar en los corazones. Espero, mis hermanos, ahí está, ¿ve? Que esto haya sido de bendición para sus vidas y nos estamos viendo entonces el miércoles 11 de agosto. Mi pastora Marisol, queda en sus manos la reunión. Amén. Muchas gracias, mi hermana Chani, por el trabajo, la dedicación que usted prepara toda esta clase. Así que muchas gracias también a todos los asistentes y lo importante de poder preparar el sermón en un orden y el paso a paso como el Señor lo ha querido entregar. Amén. Por lo tanto, recuérdese que usted está aquí para poder entregar lo que por gracia el Señor lo está entregando en esta tarde. Y como lo dice en Juan capítulo 15, verso 16, qué maravilloso. A mí me encanta este verso. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he escogido a vosotros. Por lo tanto, ¿por qué está usted aquí en esta clase? ¿Por qué está usted estudiando? Pues porque el Señor lo ha escogido y porque le quiere usar grandemente. Queremos ser útiles en la obra del Señor. Que Dios les bendiga grandemente. Muy contenta al revisar las pruebas y ver en la pregunta número 13, veía que todos podían decir que están contentos con la clase, que están contentos aprendiendo y eso nos insta a poder tener más preparación para usted. Por eso mis felicitaciones para la profesora, nuestra hermana Janine, para nuestro hermano Ignacio Castro, que él trabaja con el segundo año, con el cuarto año. Ay, qué maravilloso servirle al Señor. Que Dios les bendiga grandemente. Recuérdese que estamos aquí para ayudarle en lo que usted necesite. Y por favor, los que todavía deben la prueba, envíenla lo antes posible porque ya está la mayoría revisada, pero faltan entre 5 más menos que no han enviado su prueba. Sí, cualquier duda, por favor, mis hermanos, no sienta vergüenza. Usted me habla nomás, ¿ya? El examen de homilética va a llegarle a ustedes también a través de WhatsApp, ¿ya? Y tienen también, ¿cierto? Hasta, ¿cuánto tiempo, mi pastora? ¿Para que lo entreguen? Vean ustedes cuánto el tiempo que se puede dar para que ellos se preparen, lo de contabilidad. ¿Cuánto tiempo dio anteriormente? ¿Una semana? Sí, 2 semanitas, 1 semana, 2 semanitas, para los que pidieron más tiempo. Yo creo que con 1 semana está
o necesitan un poquito más de tiempo? El examen de homilética, mis hermanos, para que ustedes sepan, es básicamente preparar un sermón. ¿Ya? Entonces ahí ya les va a llegar, yo creo que una semana, ya, 2 máximo. Que esté antes de cuando iniciemos la prueba de Pablo, o sea, la clase de Pablo. Para que no se les junten. Exacto. Sí, porque si no se les juntan, entonces que esté antes de la clase de Pablo. Así, todas las dudas, si quieren que les ayudemos a revisar el sermón, nos escriben nomás, no se preocupen. Me dicen que no me escuchan, ¿no me escuchan? Se escucha bajito. Se escucha bajito. Wow. Me parece que tengo problemas de volumen. Ya. Entonces estaríamos listos. ¿Alguna pregunta antes de ya estarnos rogando la bendición? Lo vamos a enviar ahora, hermana Tamara. Lo vamos a enviar el examen de homilética y ahí lo revisamos, porque yo no me acuerdo. Me acuerdo del año pasado nomás, que me acuerdo que, claro, que había que hacer un sermón. Pero ahora lo enviamos inmediatamente. Ya. Entonces vamos a ir terminando ya esta clase rogando a una hermana, nuestra hermana Marcela Rivero de Techi el Olivo. Dios le bendiga para que nos pueda despedir con la bendición del Señor. A ver, vamos, hay una pregunta que está haciendo un hermano. Los hermanos de la quinta región le van a enviar sus exámenes al coordinador de la quinta región. Y los de la metropolitana los estoy revisando yo acá. Me han llegado 2 exámenes que no encontraba los nombres. Yo decía, ¿quiénes serán? Para que más o menos ustedes... Margaret Silva, me parece que es de la quinta región. Y Juan Sánchez más Tamara. Amén, pastora. Ellos tendrían que enviarle los exámenes al coordinador de la quinta región. Ya. Gracias, pastora Marisol. Igual se los había revisado y puesto la nota, pero que lo revise el coordinador de la quinta región. Igual felicitaciones porque tenían excelentes notas. Ahora sí, mi hermana, Dios le bendiga. Amén. Amén. Nos ponemos en presencia del Señor. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por haber estado un día más en la clase con mi hermana Chane. Le damos gracias porque ha sido de gran bendición, por lo menos para nuestras vidas, para ir aprendiendo, para ir empapándonos de lo que es la homilética. Te damos gracias, Padre Santo, y te pedimos que tú nos des la sabiduría para poder seguir aprendiendo de tu palabra. Denos, Señor, usted el discernimiento, la sabiduría, que tengamos el Espíritu Santo también en cada cosa que hagamos, en cada clase que nos dirijamos. Padre Santo, te damos gracias y te pedimos que esta semana sea una semana fructífera para cada uno que está aquí presente, para nuestra familia, que sea una semana bendecida. Y le damos gracias a nuestra Marisol y a nuestra profesora. Gracias, Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. ¿Se escuchó? Digo tarde. Ahora, Amén. para la fotito final. Tienen un minuto para arreglarse. ¿Ya? ¿Estamos listos? Si alguno quiere encender su cámara. ¿Ya? A la cuenta de 3 va a ser, ¿ya? Entonces, 1, 2, 3. Ahí estamos, mi hermano. Sonríe, Cristo le ama. Muy buenas noches, que Dios les bendiga y muchas gracias por su asistencia.
Buenas Amén. noches. Bendiciones. Chao, chao. Amén, bendiciones. Que Dios los Bendiciones, bendiga. Diego. Buenas noches, Dios les bendiga. Chao, buenas Chao. noches. Bendiciones. Gracias. Bendiga mi pastor, buenas noches. Buenas noches, Dios les bendiga.